Hola, bendiciones, buenas noches. Vamos a hablar el día de hoy de un tema un poquito delicado. El tema es el suicidio. ¿Y por qué le pusimos él? Porque es un espíritu inmundo. Podemos acordarnos en la historia de Abimelec. Abimelec quería ser un rey y quería gobernar a fuerzas. Entonces, para que él fuera el rey, mató a todos sus hermanos. Y su gobierno fue un gobierno sanguinario y violento, sin llamado, porque a él no le tocaba ser rey. Y ya querían acabar con ese gobierno. Vamos a leer Jueces 9:50 al 56. Luego, Abimelec atacó la ciudad de Tebes y la tomó, pero había una torre fuerte dentro de la ciudad y todos los habitantes y hombres y mujeres corrieron a refugiarse allí. Se atrincheraron en su interior y subieron al techo de la torre. Entonces Abimelec lo siguió para atacar la torre. Pero cuando se preparaba para prenderle fuego a la entrada, desde el techo, una mujer tiró una piedra de molino que cayó sobre la cabeza de Abimelec y le partió el cráneo. Enseguida él le dijo a su joven escudero: «Saca tu espada y mátame, que no se diga que una mujer mató a Abimelec». Así que el joven lo atravesó con su espada y murió. Todos los hombres de Abimelec lo vieron muerto, lo desbandaron y regresaron a sus casas. De esa forma, Dios castigó a Abimelec por el mal que había hecho contra su padre al matar a sus 70 hermanos. Dios también castigó a los hombres de Siquem por toda su maldad. Así que se cumplió la maldición de Joctán, hijo de Gedeón. Aquí podemos ver que el suicidio es una maldición y un castigo. Vamos a regresarnos nuevamente, Jueces 9, 56 y 57. De esa forma, Dios castigó a Abimelec por el mal que había hecho contra su padre al matar a sus 70 hermanos. Dios también castigó nuevamente a los hombres de Siquem por toda su maldad, y así se cumplió la maldición de Jotán, hijo de Gedeón. También vemos aquí que ese espíritu de suicidio viene con gemidos, con desesperación, viene con miedo y también miedo a la burla. Vamos a ver 1 Samuel 31 del 3 al 6. La batalla se intensificó cerca de Saúl y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron gravemente. Con gemidos, Saúl le dijo a su escudero: «Toma tu espada y mátame, antes de que los filisteos paganos lleguen para atravesarme, burlarse de mí y torturarme». Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió junto al rey. Así que Saúl, sus 3 hijos, su escudero y sus tropas murieron juntos en ese mismo día. Sabemos que Saúl tuvo bastantes errores, como todos algún día podemos llegar a tener. Pero él, en lugar de arrepentirse de lo que había hecho, mejor se suicidó. Y eso no es una buena decisión. ¿Por qué tomó esa decisión? Como les digo, porque fue lastimado gravemente. Ya iba a morir, tenía miedo, y en vez de dejar el ciclo de la vida que muriera, él decidió suicidarse. Vamos a ver otro caso en Mateo 27 del 1 al 10. La historia nos habla acerca de Judas, que se suicidó después de entregar a Jesucristo.
Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. Luego lo ataron y se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, contestaron. Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes recogieron las monedas. No sería correcto poner este dinero en el tesoro del templo, dijeron, ya que se usó para pagar un asesinato. Luego de discutir unos instantes, finalmente decidieron comprar el campo del alfarero y convertirlo en un cementerio para extranjeros. Por eso todavía se llama el campo de sangre. Así que se cumplió la profecía de Jeremías que dice: tomaron las 30 piezas de plata, el precio que el pueblo de Israel le puso a él, y compraron el campo de alfarero, como indicó el Señor. Sabemos que esto era una profecía que se tenía que cumplir. Judas no se arrepintió. Dice la palabra de Dios que él sintió remordimiento. De esta historia también nos habla Pedro, en Hechos 1 del 15 al 20. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos, les dijo, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén y ellos le pusieron en ese lugar arameo a Aceldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, continuó Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie vive en ella. También dice que otro tome su lugar, porque después de la muerte de Judas vino otro apóstol a tomar su lugar. Este pasaje nos recuerda que Judas caminó con Jesús. Judas pudo ver todos los milagros que hizo Jesús. Judas caminó con los apóstoles, vio las maravillas de Dios. ¿Por qué fue tentado de esa forma? ¿Por qué llegó hasta el suicidio? ¿Por qué traicionó a Jesús? Era una profecía que tenía que pasar. Pero dentro de los apóstoles era el más débil. Él fue llevado por la codicia de tener más dinero. Por 30 monedas de plata entregó al Señor. Su codicia lo llevó a traicionar a Cristo, al suicidio y al infierno. Debemos de cerrar esas puertas que están abiertas en nuestro interior. Porque si él caminó con Jesús y viéndole, dudaba en su corazón y lo entregó, cuán mayormente nosotros podemos ser presa del enemigo en diferentes pecados. Pero cuando uno está firme en el Señor, orando y buscando, dice la palabra que el enemigo huye de nosotros. El Señor es nuestra fuerza, nuestro amparo. ¿De qué temeremos si Él pelea por nosotros? Cuando una persona se suicida, acelera su viaje al infierno. Si crees
que cuando un alma se suicida va a alcanzar reposo y paz, estás muy equivocado. Vamos a ver 1 Corintios 6 del 17 al 20. Dios es el dueño de nuestro cuerpo. Así dice su bendita palabra. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Santificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice el Señor que hay pecados que atentan contra nuestro propio cuerpo y que nuestro cuerpo, cuando nosotros recibimos a Cristo, ya no es nuestro, que nuestro cuerpo y el espíritu le pertenece a Dios. Y muchos dirán, bueno, entonces ¿por qué tengo esos pensamientos de suicidio, de no querer estar en esta vida? Pues porque no son tus pensamientos. Vamos a leer que dice Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Dice que los pensamientos de cada uno de nosotros son cuidar nuestra carne y sustentarla. Si tú tienes esos pensamientos de suicidio, que el Señor lo reprenda, es porque no son tuyos. Es el enemigo que te está atacando. Es esa maldición que está sobre ti. Ese espíritu de suicidio que hay que reprender en el nombre de Jesús. Vamos a leer también Marcos del 14 al 29. Jesús sana un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Escribas disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu inmundo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y le echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y le dije a tus discípulos que lo echesen fuera, y no pudieron. Y respondió él y les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien, cayendo en tierra, se revolcaba y echaba espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño, y muchas veces le echa en fuego y en agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano y enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa con sus discípulos, le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. En este pasaje podemos ver que desde niño era atormentado. Y esto lo vemos otra vez en Marcos 9:21. Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace
que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Como yo les comentaba, esos espíritus entran por una maldición. Puede que el niño ya tendría una maldición desde antes, por eso le pasaba desde antes. También dice que era un espíritu que trataba de matarle, o sea, un espíritu de suicidio. En el Marcos 9:22, y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Por qué no había salido ese espíritu inmundo si el padre tenía deseos de que su hijo fuera libre? En el capítulo de Marcos 9:23 vemos que Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Si tú estás pasando por esa situación o conoces a alguien que está pasando por esa situación y no cree que Jesús le pueda ayudar, pídele a Dios como este padre clamó por su hijo. Ayuda mi incredulidad, porque yo quiero ser libre. Y podemos ver también en Marcos 9:25, 26. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Fue muy violenta la expulsión de este demonio, pero Jesús creía que este muchacho podía ser libre. Jesús tenía la autoridad para echarle fuera. ¿Y cómo le ordenó que saliera? Le dijo, espíritu mudo y sordo, te mando, sal de él y no entres más en él. Después sus discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, Señor, ¿pero por qué no podemos sacar a este espíritu inmundo? Porque Dios ya le había dado autoridad a sus discípulos. Y eso lo vemos en Marcos 9:28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Si tú quieres ser libre de ese espíritu inmundo que te está haciendo la vida miserable, tienes que meterte en oración y ayuno. Tienes que pedirle a Dios ser libre. Tienes que renunciar a ese espíritu, pedirle perdón a Dios y más adelante vamos a hacer una oración. También vamos a ver Marcos 9:43 al 48. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí nos está diciendo que es mejor entrar sin partes de tu cuerpo que al infierno. ¿Esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo el Señor que tenemos que arrepentirnos, echar fuera todo lo que nos está apartando de su bendita gracia. Dice la palabra de Dios que Dios es amor y que nos da una paz como nadie nos las da. Y yo te voy a preguntar a ti, ¿por qué si Dios da eso, por qué tienes esos espíritus o ese espíritu alrededor de ti acechándote? Porque tú te has alejado de la gracia y misericordia de Dios, de la protección de Dios. Yo te invito a que busques del Señor en oración, que empieces a ayunar,
que empieces a tomar la palabra y ponerla por obra, porque dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende de todas esas acechanzas del maligno. Y dice la palabra también que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad en las regiones celestes. ¿Dónde están esas regiones celestes? En el aire, hablándote al oído, hablándote a tu corazón, poniéndote pensamientos inmundos para que tú te alejes de la voluntad de Dios. Vamos a leer Apocalipsis 21, del 1 al 8. Ya sabemos que nuestro cuerpo no nos pertenece. Entonces, si nosotros matamos algo que no es nuestro, somos homicidas. Vamos a leer qué dice su bendita palabra. Cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Mas yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, y al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y esta es la muerte segunda. Dice que todas esas personas no tienen parte en el reino de los cielos. Como podemos saber, dice que Él hace nuevas todas las cosas, que Él es la vida. Él dice que te va a dar, que si tú quieres te va a dar gratuitamente a beber del agua de la vida. Pero tenemos que ser vencedores, al que venciere. ¿Y qué vas a vencer? A todos esos espíritus inmundos que están alrededor de ti. ¿Con qué? Con fe, con oración y con ayuno. Si realmente quieres ser libre, vamos a hacer esta oración, pero también tienes que buscar en comunión con Dios. Vamos a orar, hermanos. Repitan conmigo: Espíritu Santo, estoy delante de ti, Señor Jesús, y en esta hora yo te pido perdón por todos mis pecados, te pido que limpies mi corazón y mi mente. Yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Yo reconozco que tú viniste en carne y resucitaste al tercer día. Yo reconozco que tú, Yahvé, eres mi Dios, eres mi Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Ten misericordia de mí en esta hora, Señor. Y también te pido que limpies todo mi alrededor, que te entrones en mi vida para que yo haga tu voluntad agradable y perfecta, que tú me enseñes a cumplir tus mandamientos. En el nombre de Jesús, cambia hoy mi vida. Ya no quiero ser atormentado por estos espíritus inmundos. Quiero ser libre en el nombre de Jesús. Y te pido que eches fuera de mi vida toda raíz de amargura, todo espíritu de depresión. Yo renuncio en el nombre de Jesús a todo espíritu de suicidio, todo espíritu de muerte que me estás echando es derribado y consumido por la sangre de Cristo. Yo declaro libertad en mi vida para adorarte. Pon óleo de alegría en mi corazón
para que yo esté feliz todos los días de mi vida, que yo encuentre esa paz, ese gozo de mi salvación para servirte, que seas tú mi primer amor todos los días de mi vida. Enséñame a amarte con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Señor Jesús, entrónate en mi vida, ayúdame en mis debilidades, limpia mi camino. Tu palabra será mi lumbrera en mi camino por todos los días de mi vida. Ayúdame a buscarte con hambre y con sed de ti. Yo creo, Señor, y aun si no creo, ayuda mi incredulidad para yo ser libre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerda, tienes que tener fe y todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Te mando un abrazo. Hermanos, si este contenido les gustó, los invito a que compartan, por favor, este contenido con alguien que necesite esta palabra. Sigamos en oración y en la búsqueda del Señor.